Siguiendo los pasos de Wuhan, China, donde se detectó por primera vez un caso de coronavirus que luego se llamó COVID-19, el gobierno de ese país decidió aislar completamente esta ciudad. Italia hizo lo mismo, pero con Lombardía, evitando que los casos de coronavirus se extendieran por todo el país. Hay mucha desinformación sobre el número de contagios, el número de muertos que día a día crecen más en Italia. Por eso acá le damos un conéctese para que mire ese panorama o le explicamos mejor el panorama de ese país y por qué no está tan grave la situación. Lo primero que usted debe saber es que Italia ya lleva más de una semana en cuarentena y el 18 de febrero se presentó el paciente número 0 en Codogno, un pequeño pueblo de 16.000 habitantes cerca o más o menos como a 60 kilómetros de Milán. Allí un turista chino llegó con el coronavirus y contagió en menos de una semana a 200 personas. Este fue el panorama que se vivió en Codogno. Inmediatamente el gobierno italiano tomó la decisión estricta de aislar a toda la región de Lombardía y así blindar al país, blindar sanitariamente al país y evitar que la epidemia se contagiara a todos los italianos. Por el momento, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Italia, Lombardía, uno de los 20 estados que tiene Italia, es el principal foco del brote del coronavirus, teniendo un poco más de 16.000 contagiados y 1.000 muertos. Sin embargo, Bérgamo, la ciudad más afectada de Lombardía, concentra la mayor parte de los infectados, teniendo un número total de 12.095 contagios. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el gobierno italiano debía tomar decisiones más estrictas. Por ello, el cerco sanitario se extendió a 2 estados de Italia que también estaban seriamente afectadas. Uno de ellos es Emilia-Romagna y el otro Veneto. La primera con 3.391 contagiados hasta la fecha y la otra con 2.704 casos de infectados por coronavirus. Las autoridades italianas, conscientes de que ahora el foco de la epidemia está en Europa y no Asia, como lo reconoció la Organización Mundial de la Salud, decidió aislar a todo el país, una medida bastante fuerte pero inevitable para contener la epidemia que estaba solamente en 3 estados y evitar que ésta se regara por todo el país. Es por ello que todas las imágenes que estamos viendo en redes sociales, por ejemplo el agua limpia en Venecia o las calles solas en Roma, el Vaticano desolado, es por ese aislamiento preventivo y obligatorio para evitar que este tema de salud pública se agravara, una medida que, como le dijimos, fue necesaria y que tomó el gobierno italiano en ese momento para evitar que esa pandemia se regara por todo el país. Pese a que estas medidas ayudarían a contener la pandemia, hoy se conoció que solamente en un día murieron 435 personas por el coronavirus, una cifra récord que no se había visto en otro país.